gloria, solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey. Sea la gloria por su eterno amor. Antes de ir con el sermón de esta mañana, vamos a tener una palabra de oración al Señor. Señor, gracias porque tus bendiciones son tan grandes, tan inmerecidas, Señor, hasta el punto que estamos aquí reunidos, Señor. Tú nos has sacado de casa, ha sido tu Espíritu el que nos ha convocado aquí, con este deseo, con este gozo, con este celo de reunirnos con los hermanos y alabar tu precioso nombre y escuchar tu voz. Y te rogamos que nos hables a los corazones. Señor, queremos cambiar, queremos ser diferentes, no para ser mejores a ojos del mundo, sino para ser mejores a tus ojos, para brillar con tu luz, para traer gloria a tu precioso nombre, para ser más como el Señor Jesucristo. Te pedimos que tú te gloríes en nuestras vidas, que tú produzcas cambio auténtico de arrepentimiento, frutos, Señor, a través de tu Espíritu, y que nuestras vidas no sean otra cosa que una obra de arte en tus manos para tu gloria. En el precioso nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Abramos nuestras Biblias en Génesis 47. Hemos estado durante un par de domingos a caballo entre dos capítulos, ¿verdad? Vamos a acabar lo que faltaba la semana pasada del capítulo 47 y leeremos todo el capítulo 48, siguiendo con la historia de la vida de José, que ya está llegando a su fin. Génesis 47, a partir del versículo 28. Génesis 47, leeremos a partir del versículo 28 y leeremos el resto del capítulo 48. Como veremos, el centro en este capítulo es interesante, es la relación entre José y su padre Jacob. Podríamos habernos saltado este capítulo porque la serie es la vida de José y este capítulo tiene mucho que ver con Jacob. Pero no sería justo, ¿verdad? Entre otras cosas porque Jacob es parte de la vida de José. De tal manera, vemos muchos aspectos en la vida de José. Uno de ellos es la relación con su padre Jacob. Otro de ellos es la relación con su Dios, con Jehová. Y otro es la relación con sus hermanos, como no. Y hemos visto a lo largo de esta serie de sermones esos tres aspectos en la vida de José que van a brillar aún con más intensidad a medida que nos acercamos al final de su historia. La relación entre José y Jacob es muy hermosa. Recordemos que José vive 17 años en casa de su padre, 17 años bajo el cuidado de su padre, hasta que sus hermanos lo venden como esclavo. Y vemos algo muy interesante. Jacob llega a Egipto a los 130 años de edad y vive bajo el cuidado de José 17 años. Parece como si José le estuviera devolviendo todo aquel cuidado, toda aquella atención que tuvo con él, ¿verdad? Un mensaje aquí hermoso para todos nosotros de cómo hemos de devolver a nuestros padres su cuidado, su atención. 17 años estuvo José bajo Jacob, ahora 17 años Jacob bajo el cuidado de José. Y saca en este capítulo tres temas que le inquietan a Jacob en su corazón. El primero, su entierro, y cómo lo conecta él con todas las promesas del Señor. El segundo, su relación con José. Y el tercero, que vamos a ver más adelante, en próximos domingos, su relación con sus otros hijos. Leamos entonces Génesis 47, 28. Génesis 47, 28, hasta el final del capítulo siguiente. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y hagas conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás,
en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez, que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y también será engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Estamos en un pasaje hermoso, casi una despedida, ¿verdad?, entre Jacob y su hijo amado José. Y lo primero que vemos en este pasaje es esa preocupación de Jacob por su entierro. Se siente mal, se siente anciano, está muriendo. Y le hace jurar a su hijo José que no lo van a enterrar allí en Egipto, sino en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Jacob quiere ser enterrado en la tumba de sus padres,
donde están allí sus padres y sus abuelos, Abraham y Sara. Parece irónico, ¿verdad? Dios le había prometido a Jacob toda la tierra de Canaán. ¿Y qué es lo que Jacob tiene? Una tumba. Lo único que Jacob posee de propiedad en Canaán es la tumba de Macpela, aquella que compró su abuelo Abraham. Lo único que posee hasta el momento. Qué fe tan grande la de Jacob. Qué fe tan grande pensar que él y que todos sus hijos, su descendencia, va a regresar a la tierra de Canaán cuando lo único que tiene Canaán es una tumba. Lo único que puede ver, lo único que tiene su título de propiedad es una tumba, nada más. Pero está convencido de que todos sus descendientes irán para allá. De alguna manera lo mismo con nosotros, hermanos. ¿Cuántas son las promesas del Señor, verdad? Nos ha prometido una Jerusalén celestial. Nos ha prometido la gloria. Nos ha prometido la resurrección. Nos ha prometido la vida eterna. Y qué desconsuelo el de los discípulos ver que todas aquellas promesas se resumían en una tumba. Y los discípulos corrieron a la tumba. Y esto es todo lo que tenemos, una tumba. Peor aún, está vacía. Porque si al menos tuviéramos el cuerpo del Señor para poder enterrarlo, para poder recordarlo, llegan aquellas mujeres a la tumba y está vacía y lloran desconsoladas. ¿Quién ha tomado el cuerpo de mi Señor? Una tumba. Ay, pero como en la mente de Jacob, aquella tumba es más que una tumba, es el principio de las promesas cumplidas. Así nosotros miramos el sepulcro de Cristo, vacío. Y es el principio de todas las promesas del Señor. Él cumple su palabra. Él cumple su palabra. Jacob le hace jurar a José: no me enterrarás aquí, me enterrarás allá, junto a mis padres, junto a mis abuelos, junto a los que han recibido esa promesa. Porque allí donde voy a estar enterrado, allí es donde va a ir todo el pueblo de Israel. Y José finalmente juró. Dice versículo 30, y José respondió: haré como tú dices. Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. Israel tuvo paz, estuvo tranquilo. Sabía que su cuerpo iba a estar enterrado en Macpela. Y enseguida lo que Jacob hace, empieza el capítulo 48, es recordarle a José todas las promesas del Señor. Ve a su padre muy enfermo, lleva a sus hijos, Efraín y Manasés, delante de aquel hombre tan anciano, a punto de morir. Nos dice el pasaje que hace un gran esfuerzo Jacob a incorporarse y estar sentado en la cama. Aquello era todo el esfuerzo que podía hacer. Y entonces en ese momento tan íntimo, tan personal, tan importante, estamos escuchando las últimas palabras de Jacob. Jacob se dedica a hablarle a José de las promesas del Señor, de la palabra del Señor. Versículo 3 del capítulo 48. El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. José, hijo mío, esto es lo último que quiero decirte, lo más importante. La palabra del Señor. El Señor me habló, el Señor me bendijo, el Señor me dio unas promesas y estas son las que quiero recordarte y compartir contigo. El Señor me apareció en luz, y aquí no quiere decir que Dios se le apareciera en algo, en un fulgor. Luz es el nombre antiguo de Betel, donde el Señor se le apareció. Allí el Señor me bendijo y me dio sus promesas de que de nosotros saldrían muchísimas naciones, un gran pueblo, y volveríamos a Canaán, y todo aquello sería nuestro en heredad. Y yo te recuerdo las palabras y las promesas del Señor para que las grabes
en tu corazón. Qué hermoso. Cambiamos de micro, gracias. Qué hermoso que las últimas palabras de un padre a un hijo sean para hablar del Señor, ¿verdad? No para hablar de temas de salud, ni para hablar de la herencia, ni para hablar de otros temas. Están sentados allí en la cama y las últimas palabras de Jacob para su hijo son del Señor. Recordarle la palabra del Señor, recordarle las promesas del Señor. Lo más importante en el corazón de Jacob, lo más importante en el corazón de José. Dios me habló, escucha sus palabras, recuerda sus palabras. Dios cumple sus promesas. Ahora no las vemos, pero veremos las promesas del Señor cumplidas. Dios es veraz, Dios no miente, Dios cumple, Dios es poderoso para hacer lo que ha cumplido. ¿Qué Jacob tenemos aquí, verdad? Si recordáis el Génesis, este no es el Jacob de capítulos anteriores. ¿Recordamos la primera vez que Jacob menciona el nombre de Dios en la Biblia? Fue para mentir. Quería robarle la primogenitura a su hermano. Recordamos ese episodio, ¿verdad? Se compincha con su madre. Cuando Esaú, su hermano, sale a cazar, su madre le prepara un guiso. Va a ver a su anciano padre, ciego, ahora es él el anciano y ciego, y va a engañarle. Se acerca para engañarle y piensa, uy, mi hermano es muy peludo, ¿cómo lo voy a hacer? Se pone pelo de cabra por el cuello, por los brazos. Se acerca y le prepara el guiso y Jacob se sorprende, ¿eres Esaú? Y sí, padre. Yo no sé si debía cambiar la voz. Sí, padre, soy Esaú. ¿Cómo has venido tan rápido con la caza? ¿No? Y pensaba, si acaba de salir. Y a veces uno se podía pasar el día intentando cazar. Y entonces es cuando Jacob dice esta mentira. Tu Dios me la puso delante para que la encontrara. La primera vez que Jacob menciona el nombre de Dios es para mentir descaradamente a su padre. ¿Cuántos años han pasado? Ahora es él el anciano, ahora es él el que tiene delante a su hijo para darle la bendición. Y está gozoso de hablar del Señor, de la voluntad del Señor, de las promesas del Señor. Qué lección para nosotros, ¿verdad? Si Jacob pudo cambiar, si Jacob pudo pasar de ser Jacob, lo que significa el usurpador, el embaucador, el embustero, y pasar a ser Israel, el que lucha con Dios, el que está cara a cara con Dios, Dios puede cambiar a cualquiera de nosotros. Si toda tu vida has sido un Jacob, hay esperanza para ti, puedes ser un Israel. Si tus padres han sido Jacobs, puedes ser un José. Confía en el Señor. Si tú has sido toda tu vida un Jacob, tus hijos pueden ser Josés. Por el poder del Evangelio, por la gracia de Dios, por su misericordia, por su bondad. Jacob empieza sus palabras a su hijo de esta manera. El omnipotente, el Shaddai, el todopoderoso, y le relata todas las promesas del Señor para con ellos. No es cualquiera el que nos ha dado estas promesas, es el todopoderoso, el omnipotente. Así que Dios va a cumplirlas. Estate confiado, José, hijo mío. Así va a ser. El Señor lo dijo y el Señor lo cumplirá. Esta escena entre Jacob y José, yo me los imagino los dos junto al lecho de Jacob, nos tiene tanto que decir a nosotros los que somos padres, ¿verdad? Tenemos que hablar a nuestros hijos de la palabra y de las promesas del Señor. Así como Jacob le estaba instruyendo. Tenemos que dejarles esas últimas palabras y la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es esa herencia incorruptible. Estamos tan afanados por darles unos buenos estudios, una buena preparación, por darles algo en herencia, que nos vamos a descuidar de lo más importante, la fe.
La fe es la herencia que debemos dejar a nuestros hijos. Así que háblales a tus pequeños Josés. Háblales del Señor. Compárteles cada momento, cada oportunidad que tengas. Porque la fe es lo único que es eterno. Todo lo demás va a pasar. No se lo van a poder llevar. La fe es para siempre. Pero hazlo tú. Ya sé que venimos el domingo con mucha ilusión de que nuestros niños vayan a la escuela dominical, pero eso es un ratito. No podemos poner ese peso sobre los profesores de escuela dominical. Eso es solo un ratito. Los profesores y el ministerio de escuela dominical es una colaboración para los padres. Son los padres los que tienen la misión de inculcar la fe a sus hijos. Es en casa, es en la sobremesa, es antes de irse a dormir, es paseando. Dice Deuteronomio 6 que en todas partes, allá donde vayas, estés continuamente hablando a tus hijos de la fe. Nosotros hacemos el culto familiar cada semana. Muy bien, pero más. No te conformes con el tiempo formal, es siempre, es en todas partes. Compartiendo con tus hijos esa visión bíblica, cristiana, del mundo y de todo lo que les rodea. Son los padres. Los demás, pastores, profesores, somos colaboradores vuestros. Pero son los padres los que tienen esa misión. Como Jacob habló con José y le recordó las palabras del Señor. Habla tú con tus hijos y con tus hijas de las promesas de Dios, para que la fe continúe en la siguiente generación. Y queremos que sean mejores que nosotros. Queremos que nuestros hijos nos superen, sobre todo en santidad. Si nos superan en estudios y hacen más dinero que nosotros, está bien, pero sobre todo que nos superen en santidad. Entonces Jacob dice algo muy interesante, probablemente lo más llamativo de este capítulo, en el versículo 5. Jacob le dice a José: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Y uno piensa, bueno, has llamado a José y vas a darle una bendición, ahora le estás quitando dos hijos, ¿no? Si tú ya tienes 12, Jacob, y además está ancianito, ¿qué vas a hacer con dos más? Dice literalmente, míos son. Se los queda. A Efraín y a Manasés, los dos mayores de José, se los queda. Lo que está haciendo aquí Jacob es adoptarlos como hijos con todos los efectos legales que eso tiene. Ellos dos van a heredar, igual que Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, todos los demás. Lo dice muy claro en el versículo 5 y 6. Como Rubén y Simeón serán míos. De la misma manera que ellos van a ser tratados. Y los que después de ellos has engendrado, aquí entendemos que José ya probablemente ha tenido más hijos después de estos dos, serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. 2 tribus más, 2 pueblos y 2 territorios más en la tierra prometida, Manasés y Efraín. Y los demás hijos de José se añadirán a la tribu de sus hermanos, Efraín y Manasés. Era costumbre en aquella época que el primogénito tuviera una parte mayor. Jacob está bendiciendo a José como su primogénito. Lo está bendiciendo con una parte doble. Efraín y Manasés. Tus hermanos van a heredar, pero tú 2 veces. Efraín y Manasés. Tendrán una porción como los demás. Ay, si fuéramos ahora hacia atrás en el tiempo y recordáramos la oposición de los hermanos de José, ¿verdad? Cómo se oponían a que José fuera el predilecto y tuviera el primer lugar entre sus hermanos. Mirad cómo acaba la historia. José junto a la cama de Jacob recibiendo la bendición como primogénito y teniendo porción doble en esa tierra prometida que van a heredar. Pero recordemos que la tierra prometida igualmente se divide en 12. Si hacemos la suma nos saldrán los números. Jacob tiene 12 hijos, añadimos a Efraín y a Manasés 14, pero José ya ha recibido su parte, otra vez 13, y Leví, que se dedica al sacerdocio,
no tiene tierra. Otra vez 12. Igualmente nos salen 12 tribus, 12 pueblos, 12 particiones de la tierra prometida cuando lleguen allí. ¡Qué fe la de Jacob! Está repartiendo la tierra de Canaán y aún no la tiene. ¿Qué padre hace eso con sus hijos, verdad? Empieza a dar en herencia lo que aún no tiene. Para él, como si ya la tuviera. ¿Por qué? Porque Dios me ha dicho que la voy a tener. Así que os hago herederos de ella. Hermanos, nosotros tenemos una Jerusalén celestial y el Señor nos ha dicho, tú tienes allí tu lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vivamos como si las promesas del Señor ya fueran ciertas, cumplidas totalmente en nuestras vidas. Jacob está hablando con su hijo José y se acuerda de Raquel. Versículo 7. Debía ser un momento emotivo. Está hablando con José y no sé si eran sus ojos o sus cejas o sus orejas. Está hablando con José. Inevitablemente se acuerda de Raquel, su amada. Sí, Jacob tuvo 4 esposas, pero Raquel era la mujer de su corazón, su amada Raquel. Y aquí hay como un paréntesis en el cual cita a Raquel. Raquel, mi amada, dice el versículo 7, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí, en el camino de Efrata, que es Belén. Jacob es muy consciente de que le está pidiendo a José, entiérrame en Macpela, porque allí está la promesa de Dios guardada, allí están los que han recibido la misma promesa, mi padre y mi abuelo, y sabe que allí no está Raquel. Ay, si esto fuera una película romántica, diría, enterradme en Belén, porque allí está mi amada Raquel. Pero hay algo más grande, más fuerte en el corazón de Jacob, las promesas de Dios. Y hace un inciso para recordarse de Raquel y recordar que Raquel no está allí, donde él va a ser enterrado. Está en Belén. Habiendo perdido a Raquel y habiendo perdido después a José, Jacob quedó totalmente desconsolado. Lo que él no podía imaginarse es que volvería a ver a José. Y lo que mucho menos se podía imaginar es que vería a los hijos de José y este momento en el cual está ahora dando esa bendición sobre sus 2 nietos, Efraín y Manasés. Versículo 11. No pensaba yo ver tu rostro. Y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Y es que realmente cuando esperamos en el Señor, recibimos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hermanos y amigos, puede que este episodio y este capítulo 48 en la historia de José y en la historia de Jacob nos pueda parecer algo intrascendente, un abuelo bendiciendo a sus nietos, pero no es para nada intrascendente. Este momento en la vida de Jacob es tomado como emblema de la fe de Jacob, la máxima expresión de la fe de Jacob. Si fuéramos a Hebreos, antes de Hebreos 11, que es el conocido pasaje de la fe, en Hebreos 10 vemos que el autor de Hebreos nos está advirtiendo contra la incredulidad, contra la rebeldía, nos exhorta a no variar en nuestra fe, a continuar firmes, confiando en las promesas del Señor. Dice Hebreos 10, 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y más adelante, el versículo 35 de Hebreos 10, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Nos está llamando a la perseverancia, a continuar, a perseverar, a no rendirnos, a pesar de no ver en nuestras vidas las promesas de Dios cumplidas, hemos de continuar en fe. Y empieza así Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces Hebreos 11 empieza a citar a los grandes hombres y mujeres de fe
que encontramos en el Antiguo Testamento. Y cómo en efecto eran hombres y mujeres de fe porque Dios les prometió y no vieron lo que Dios les prometió, pero continuaron esperando. Se nos habla de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Sara, de Moisés. Y cuando en Hebreos 11 le llega el turno a Jacob, el autor de Hebreos no cita su encuentro con Dios en Betel. El autor de Hebreos no cita su lucha con el ángel en Peniel de noche. Cuando habla de Jacob, Hebreos 11, dice que Jacob bendijo a los hijos de José. Hebreos 11, 21. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Cuál es la máxima manifestación de la fe de Jacob en su Dios? Que justo cuando estaba muriendo, bendijo a los hijos de José. Por la fe bendijo a los hijos de José. ¿Qué muestra de una fe perseverante, firme, que no se rinde? Este hombre tiene 130, 140 años, está a punto de morir, está ciego, no puede ver físicamente. En aquella época no se operaba el glaucoma y estas cosas, hermano Pedro. Se iba apagando la vista y no había nada que hacer. Este hombre está mayor, anciano, se siente flaquear, enfermo, a punto de morir. Y aún así no les dice a sus hijos y a sus nietos: sabéis que os tengo que decir, toda la vida he estado esperando en el Señor, pero yo creo que el Señor se ha olvidado de mí. No les dice, leer la palabra del Señor, pero, ¿sabéis? No todo lo que el Señor dice es exactamente como lo dice. Hay cosas que se cumplen, cosas que no. Sino que estando casi muerto, puso sus manos sobre sus nietos y les bendijo y les dio una herencia que no tenía. ¿Por qué? Porque la esperaba. Porque Dios se la había prometido. Esta es la fe de Jacob, que no ve, pero tiene una convicción firme que Dios es veraz. Lo que Dios dice es verdad y se cumple. Dios va a hacer de nosotros un gran pueblo. Dios nos va a dar la tierra de Canaán. Dios nos va a multiplicar y hacer una gran nación. Dios nos va a guiar hasta allí. Esta es la fe perseverante de Jacob. Jacob ha hecho de José su primogénito. Y ahora que tiene a sus dos nietos delante, la pregunta es, ¿cuál de ellos es el primogénito, verdad? Por derecho propio, el que ha nacido antes, Manasés. Jacob prácticamente no ve. Se acercan sus nietos y le dice a José: ¿y estos quiénes son? No porque no los conozca, es que no los ve. ¿Quiénes son? Como su anciano padre tuvo que preguntarle: ¿quién eres? Y él, mintiendo, dijo: soy Esaú. Ahora le pregunta a José, pero José le dice la verdad: son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí en Egipto, Efraín y Manasés. Y entonces nos dice algo realmente interesante. Fijémonos con qué detalle Moisés, cuando escribe Génesis 48, lo explica, para que no nos confundamos. Dice que José tomó a sus dos hijos, se puso de rodillas o de cuclillas delante de la cama donde estaba su anciano padre, Jacob, y puso a Efraín y Manasés en su regazo. Y el que estaba a la derecha de Jacob era Manasés, para que Jacob, su anciano padre, casi sin vista, no se confundiera y pusiera la mano derecha sobre el primogénito, sobre Manasés. José se lo pone fácil. Le acerca a los dos niños en el orden correcto para que su padre solo tenga que extender las manos y bendiga con su mano derecha al que tiene mayor parte, al primogénito, a Manasés. José no quiere confusiones. José no quiere problemas. Él mismo conoce la historia familiar.
De niño ha visto como su padre Jacob tenía que huir de su tío Esaú porque quería matarlo, porque Jacob había recibido una bendición que no era suya. Él mismo sufrió en sus carnes que sus hermanos lo maltrataran porque tenían envidia, porque tenía un trato de predilección por su padre. No quería que eso sucediera en su familia y en su casa. José se está asegurando muy bien de que tiene a Efraín y a Manasés en el orden correcto, lo acerca a su anciano padre y Jacob solo tiene que extender sus manos y dar su bendición. ¡Ay, lo que sucede ahora! Jacob cruza los brazos. Para sorpresa de José, yo que José se debía quedar blanco en ese momento. Jacob cruza los brazos, literalmente. Dice el texto que lo hace adrede, a propósito. ¿Qué debía pensar José? Mi ancianito padre, lo fácil que se lo pongo y me lo está poniendo difícil. Cruza los brazos, de manera que la derecha no cae sobre Manasés, sino sobre Efraín, y la izquierda cae sobre Manasés. Dice el texto que José se angustia, se inquieta, y su padre empieza a dar la bendición. Versículo 15 y 16. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Se inquieta tanto José, mientras su padre está dando esta bendición, que dice el texto que le agarra la mano derecha para cambiarla a la cabeza de Manasés. Le dice, no es así, padre, que el mayor es este, que te estás confundiendo, ya sé que no ves bien, te estás confundiendo, padre. ¿Qué responde en el versículo 19 Jacob? Lo sé, hijo mío, lo sé. Lo sé. También él vendrá a ser pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de pueblos. Esta no es una bendición cualquiera, hermanos, no nos confundamos. No es solo un anciano abuelo expresando unos buenos deseos para sus nietos. Que os vaya muy bien, ¿eh? Que os vaya muy bien. Es más, es una profecía sobre ellos. Está expresando la voluntad de Dios sobre estos dos pequeños. Y Dios ha escogido a Efraín. Pero si es el pequeño. Dios ha escogido a Efraín por encima de Manasés. Hasta tal punto, qué bien que escribe Moisés el Pentateuco. Es fascinante. Que en el versículo 1 encontraréis Manasés y Efraín. Y ya en el versículo 5 se nos habla de Efraín y Manasés. Y así en adelante el resto de la Biblia. Y es como nosotros conocemos, Efraín y Manasés. El pequeño por delante del mayor. Por voluntad explícita de Dios. ¿Por qué? Porque así es como a Dios le gusta hacer las cosas. No como los hombres las haríamos, sino como Él se deleita en hacerlo. Y siempre el menor, y siempre lo más pequeño, y siempre lo más insignificante. Fue una pequeña onda y una pequeña piedra de un pequeño niño la que mató a un gigante. Fueron solo 8 los que entraron en un arca. Siempre Dios ha querido gloriarse en lo pequeño para que no pensemos que son nuestros méritos, sino los suyos. La voluntad de Dios es diferente a la voluntad de los hombres. Los planes de Dios son diferentes a los planes de los hombres. Las intenciones de Dios son diferentes a las intenciones de los hombres. Dice Isaías 55, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios dice que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Dios dice que el que quiera ser el mayor sirva a los demás. Dios bendice al menor antes que el mayor. Fue Abel, no Caín. Fue Isaac, no Ismael. Fue Jacob antes que Esaú. José antes que Rubén.
Moisés antes que Aarón, el pequeño David antes que el alto y fornido Saúl, y que todos sus hermanos. Es así como Dios quiere actuar, porque le place, porque no sigue las reglas de los hombres. Dios escogió a Jacob desde el vientre de su madre. Dios ahora con estos dos pequeños, Manasés y Efraín, escoge a Efraín. ¿Qué ha hecho Efraín de malo o de bueno? Nada. Es por la pura y simple voluntad de Dios que ha querido hacer las cosas de esta manera. Más aún, dice 1 Corintios 1:27, que Dios prefiere escoger lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, para gloria del Señor. Así que, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios, te equivocas? Y a veces, como José, queremos agarrarle la mano derecha a Dios y decirle, no bendigas a este. Te equivocas, Padre, te equivocas. Es en la otra dirección. Y nuestro Padre Celestial nos dice, lo sé, pero es que quiero hacerlo así. Quiero hacerle así. Si nosotros fuéramos Dios, escogeríamos según la inteligencia, según las apariencias, según los méritos, según las buenas obras. Ay, si yo fuera Dios, no me escogería ni a mí. Ni a mí. Si realmente escogemos por los méritos y la belleza del corazón, Dios no nos hubiera salvado a ninguno de nosotros al ver nuestra falta de santidad. Demos gracias a Dios, que Dios escoge y bendice como Él escoge y como Él bendice, no como los hombres. Demos gracias a Dios. Así hizo nuestro Padre Celestial con nosotros. Así como Jacob, el anciano Jacob, tiene a Efraín y a Manasés delante de él, nuestro Padre Celestial tenía a su Hijo, el Señor Jesucristo, hermoso, perfecto, sin igual. No hay otro tan obediente como Cristo. No hay otro como Él. Cumple a la perfección toda la voluntad de su Padre y todo lo que emprende lo lleva a cabo perfectamente. No hay otro tan hermoso como Cristo. Su gloria es más brillante que el sol, sus palabras más dulces que la miel. No hay otro tan perfecto como Cristo, sin defecto, sin tara, sin pecado alguno, ni en sus pensamientos, ni en sus intenciones, ni en sus actos. Solo de Cristo Dios el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En este me gozo, en este me complazco. Y cuando dice este, nos está excluyendo a todos. Este es mi Hijo amado. Ninguno más. Y si bien Dios tiene a su derecha al Señor Jesucristo con toda su perfección, con toda su gloria, con toda su obediencia, con toda su santidad, a la izquierda te tiene a ti. Ay, imperfecto, destituido de la gloria de Dios. No merecemos entrar en su presencia, no merecemos la gloria, no merecemos la vida eterna. Por tus méritos, por mis méritos, merecemos las llamas del infierno. Desobedientes, porque llevamos en la sangre el pecado de Adán y Eva, la rebeldía. Y no solo por ellos, por nosotros mismos hemos querido darle la espalda a Dios y seguir nuestros propios caminos. Pecadores, cargados de pecados, pecamos en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad, en nuestras metas, en nuestras intenciones, lleno de mentiras, de orgullo, de envidia. Y Dios, como Jacob, extiende sus brazos para dar su bendición, para expresar su voluntad, y es de esperar que la derecha caiga sobre la cabeza de Cristo. Y para sorpresa nuestra,
Dios cruza los brazos. Y quisiera que en esos brazos cruzados de Jacob viéramos la cruz. En la cruz, el castigo que tú merecías cayó sobre el Hijo amado. Perfecto. Y la gloria y la bendición que era toda suya, cayó sobre ti. Y tú y yo decimos, ¿por qué, Señor? ¿Te equivocas de cabeza? ¿Estás poniendo mal tus manos? Y el Padre Celestial, el anciano de días, nos dice, lo sé, lo hago adrede, lo hago a propósito. El Padre Celestial hizo como Jacob. Dios en la cruz cruzó sus brazos y cambió nuestro destino, nuestro futuro, nuestra herencia. Todas las bendiciones que pertenecían a Cristo, el Hijo amado, perfecto, ahora son tuyas. Por pura gracia. ¿Qué has hecho tú para merecerlo? Por pura gracia, por medio de la fe, son tuyas. Su santidad, su justicia, su fidelidad, su perfección. Por pura gracia somos adoptados a la familia de Dios, lavados de nuestras culpas, herederos de la vida eterna. Por pura gracia todo lo que Cristo es, ahora soy. Por pura gracia todo lo que Cristo tiene, ahora lo tengo. Por pura gracia todo lo que Él posee, ahora es mío. Por pura gracia. Y es fascinante ver cómo acaba el capítulo, las palabras de Jacob. He aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. ¿Cuándo, Jacob? ¿Te imaginas al anciano Jacob, casi ciego, de barbas largas, 130 años, luchando contra los amorreos con su espada y con su arco? Esa herencia la tomé yo, dice Jacob, con mi espada y con mi arco, y esta es la que os doy. ¿Cuándo salió Jacob a luchar? En Cristo, en Dios, en sus promesas. Está la fe de Jacob que esa tierra prometida, él ya la ha conquistado. Ya es suya. Y la está ya dando a sus nietos. Aquí tenéis. Os doy lo que tengo por las promesas de Dios. Ha sido conquistado. Qué fe la de Jacob, ¿verdad? Yo muero, pero yo no soy vuestro protector. Yo no soy vuestro protector. Yo muero, pero Dios el Todopoderoso estará con vosotros. Dios os hará volver a la tierra de Canaán. Y además, esta tierra que yo os doy en herencia es la tierra que Dios me ha prometido. La tierra que aún no tengo, pero como si la tuviera. Porque Dios me la ha prometido. Y que Dios me la prometa es como tenerla. No la veo, pero ahí está. La tierra que he ganado ya en batalla. Os la doy. Os la doy. En el corazón de Jacob, todo lo que Dios le ha prometido ya es una realidad. Así con nosotros, hermanos, cuando el Señor Jesucristo nos da sus promesas, ya son nuestras, ya son ciertas. Él nos dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Y nosotros ya estamos allí. Ya estamos en la gloria, ya estamos en la presencia del Señor. Ya nos sentimos allí y en la iglesia estamos disfrutando ya un poco de lo que va a ser la eternidad. Él nos dijo, enjugaré toda lágrima. Y ya sentimos desde aquí ese consuelo perfecto del Señor sobre nosotros. Y en la palabra nos dice que el Señor nos predestinó y a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y si Dios lo dice ya en pasado, los glorificó como si estuviera ya hecho, en la gloria nos sentimos.
En la gloria nos sentimos porque estamos en las manos de Dios, confiamos en las promesas de Dios. Si para Dios ya hemos sido lavados, justificados, glorificados, ¿cómo hemos de vivir nuestra vida? Con esta fe de Jacob. Con esta fe de Jacob, que aunque no veía, y además estaba ciego, para dejarlo más claro, no veía aún lo físico, pero veía lo espiritual con una claridad. Con esa fe de Jacob hemos de vivir nosotros, leyendo la palabra del Señor, recordando la palabra del Señor y confiando en sus promesas con todas nuestras fuerzas. Da gracias a Dios que la salvación es por gracia. Que Dios no vio tus méritos, ni tu corazón, ni tu santidad, porque no la encontraría, sino que Dios en su soberana voluntad ha querido cruzar esas bendiciones y poner la mano derecha sobre ti. Bendecirte de tantas maneras. Da gracias a Dios porque Él derramó sobre ti todas las bendiciones que pertenecen al Señor Jesucristo. Da gracias a Dios por su gracia inmerecida, inmensa, abundante. Y aprópiate de todas esas bendiciones por medio de la fe. Jacob creyó en su corazón. Cree en las promesas del Señor Jesucristo. Cuando Él dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar, cree y ven a Cristo. Y Él es el único que tiene poder para hacer de aquel Jacob este Jacob. De un Jacob mentiroso, usurpador, engañador, un nuevo hombre que confía y se goza en las promesas de Dios. Nuestro Dios es el único que puede limpiar corazones, de verdad. Recuerdo hace años con mi pequeño Daniel hablando sobre un pecado concreto que él debía cometer. Y le decía, Daniel, ahora tu corazón está sucio. Y nosotros no lo podemos limpiar. Y dice, sí, papá, yo puedo. Y empezó a frotar con todas sus fuerzas aquí encima, ¿verdad? Sobre su pechito. Y después de un rato, viendo que no llegaba, clamó al cielo y dijo, Señor, lávalo tú, porque yo no llego. Y ese es exactamente el punto que tenemos que llegar nosotros. Señor, lávalo tú, porque yo no alcanzo. Yo no llego, yo no puedo. Y Él puede hacer que nuestros pecados sean blancos. Puede transformar nuestro corazón. Él es un experto en cambiar corazones de piedra por corazones de carne, que sienten, que aman, que le sirven, que le adoran. Ven al Señor Jesucristo. Ven al Señor Jesucristo con tus cargas, con tus luchas, con tus tentaciones, con tus pecados, con tu impotencia, con tu fragilidad. Ven al Señor Jesucristo. Él puede hacer de ti una persona totalmente nueva. Ven a Él por fe y dile, Señor, por favor, pon tu derecha sobre mí. Pon tu derecha sobre mí y seré salvo. Amén. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar un momento. Señor, gracias por tu gracia inmerecida sobre nosotros. Señor, porque ¿de qué otra manera podríamos ser salvos? Si tú miras nuestros corazones, si miras nuestros caminos, si miras las intenciones de nuestro corazón, si miras nuestras vidas, que vivimos de forma tan egoísta, tan independiente, tan rebelde, tan dándote las espaldas a ti, Señor, ¿qué de bueno puedes ver tú en nosotros? Gracias porque la salvación no es por nuestros méritos, es por tu voluntad, porque tú has querido salvarnos, Señor. Y aquellas bendiciones que pertenecían por mérito propio solo al Señor Jesucristo, porque Él es tu primogénito, tu Hijo amado, tu Hijo perfecto, santo, obediente, todas esas bendiciones que debían caer solamente sobre Él, tú has querido derramarlas sobre nosotros, imperfectos pecadores. Y ahora queremos vivir de tal manera, Señor, de la manera en que tú nos amaste. Queremos ser esos siervos tuyos, obedientes, amorosos, que te siguen, que te alaban en todo. Señor, gracias por la cruz.
Gracias porque en la cruz tú cruzaste tus brazos y la bendición que no era nuestra, nos la diste. Señor, gracias porque así tú obras en toda la historia. Obras por medios que no podemos comprender, pero siempre con un propósito, que es darte la gloria a ti. Queremos que así sea también en nuestras vidas. Que aquellos que ya creemos y te servimos, te sirvamos como auténticos hijos tuyos, obedientes en todo. Que aquellos que aún no creen, Señor, tú los lleves a los pies de la cruz y vean allí el lugar donde ellos debían estar. Señor, la gloria era para Cristo, la vida eterna era para Cristo, y tú nos la diste. La cruz era nuestra, y el Señor Jesucristo nos sustituyó en la cruz del Calvario. Gracias por tu inmensa bendición en una salvación que no merecíamos, y tú has hecho que sea nuestra por pura gracia. En nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén.